médicos, estudios filosóficos, estudios matemáticos, estudios físicos. La ciencia empieza a tener un gran peso porque el ser humano empieza a tener mucha curiosidad, empieza a pensar y a querer saber el porqué de las cosas. Ya no vale porque Dios quiere. Ahora, ¿qué hay detrás de la lluvia? ¿Qué hay detrás de un fenómeno como que el sol sale todos los días por la mañana y se pone por la noche? ¿Qué hay dentro del cuerpo humano? Empieza a haber de nuevo estudios anatómicos. Se empiezan a realizar las primeras autopsias a personas que han muerto. Todo esto con mucho cuidado porque la Iglesia, la religión sigue teniendo un poder enorme y hay determinadas prácticas científicas que a la Iglesia no le terminan de convencer demasiado, ¿vale? Una curiosidad, el primero o de los primeros que empieza a hacer estudios anatómicos forenses es Leonardo da Vinci. Es el primero que hace análisis y dibujos a carboncillo alucinantes, podéis verlos en internet, de cadáveres por dentro para ver cómo está el ser humano por dentro, cómo son los órganos, cómo es el cuerpo. Es increíble, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que la ciencia se cultiva, que hay una enorme curiosidad y hay un enorme interés por saber el porqué de las cosas y que eso está de alguna manera relacionado con el antropocentrismo y evidentemente con el humanismo. Si se desarrollan las ciencias, se desarrollan las ciencias humanísticas, el arte, la pintura, la literatura, la lírica, la música, el canto, la danza. Todo es bueno, todo lo que rodea al ser humano merece la pena ser reflejado. ¿Bien? Si antes teníamos una temática en la Edad Media que era simplemente religiosa, solo la religión y todo lo relacionado con la religión era objeto o era el tema de las obras literarias y de las obras artísticas, ahora no. Todo lo relacionado con el ser humano también. Cuidado, religiosidad. ¿Todo esto supone que en el Renacimiento la gente deje así de ser religiosa? No, ni muchísimo menos. La gente era muy religiosa y era muy cristiana, muy católica. Pero el ser cristiano y católico, os lo dije en el primer vídeo, no tenía por qué ser algo opuesto a sentir esta importancia del ser humano, al tener una curiosidad científica de saber el porqué de las cosas. Es como que ya desde el Renacimiento se va teniendo un poquito, poco a poco, esa visión como que una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia. Son dos cosas que se van separando un poquito. Cuidado, porque en el barroco esto vuelve otra vez a colisionar y hay una serie de problemas entre ciencia y fe. Lo veremos más adelante. ¿Bien? Todo esto que yo os he hablado más o menos aquí es lo que tenéis en la página 202 de vuestro libro. ¿Bien? Luego lo leéis. En cuanto yo termine este vídeo, os sentáis con la libreta y escribís las ideas fundamentales que se os han quedado. Y luego leéis la página 202 del libro y termináis de completar aquello que se os ha quedado más o menos en el tintero después de ver el vídeo. ¿De acuerdo? Para terminar, aquí abajo tenéis en este trocito, en esta llave, lo que nosotros vamos a estudiar dentro de la literatura renacentista, que van a ser 3 géneros principales. La lírica, que ya sabéis que es la poesía, la prosa, dentro de la cual estudiaremos la novela, y el teatro. Dentro de la lírica renacentista estudiaremos las 3, digamos, tendencias o ramas principales que hay dentro de la lírica. Dentro de la prosa, dentro de la narrativa, nos vamos a centrar en las novelas, en los tipos de novelas que se escriben en el Renacimiento, importantísimo para entender luego nuestra gran obra, El Quijote. Y hablaremos un poquito chiquitito del teatro. El teatro en el Renacimiento, bueno, no es demasiado importante, sobre todo si tenemos en cuenta lo que es el teatro del barroco, que es impresionante, ¿vale? Nombres propios que ya os voy a ir adelantando, que vamos a ver cuando nos metamos de lleno en la literatura del Renacimiento. Dentro de la lírica, dentro de la poesía amorosa, vamos a hablar de Francesco Petrarca, evidentemente italiano, modelo al que imita el gran amado Garcilaso de la Vega, imita en principio lo que es la métrica y la forma, que viene de Italia, pero adaptándolo al castellano, al español. Aparte de Garcilaso, vamos a hablar de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León, que todos escriben dentro de la lírica, dentro de la poesía. Luego, dentro de la prosa y de las novelas, hablaremos de tipos de novelas como, por ejemplo, novelas de aventuras o novelas moriscas, novelas de amor, novelas de caballerías. Os suena, ¿verdad? Lo de novelas de caballería. Veremos qué característica tiene cada una de ellas y cómo luego van a influir, por ejemplo, las novelas de caballerías en El Quijote.
o las novelas de pícaros, las novelas picarescas, que van a ser nuestra obra fundamental del Renacimiento, Lazarillo de Tormes. ¿Bien? Y después en el teatro veremos algunos rasgos de cómo cambia el teatro en la Edad Media, que básicamente es un teatro evidentemente con tema religioso, que al principio se hacía dentro de las iglesias y luego sale a las plazas de los pueblos. La Edad Media no tiene demasiada importancia y no tiene tampoco demasiado peso. En el Renacimiento ya va tomando un poquito de importancia para cuando lleguemos al Barroco ser lo más de lo más. Cosas importantes de lo que he dicho. Resumen de este segundo vídeo. Estamos ya metidos de lleno en el Renacimiento. El Renacimiento es un periodo histórico, cultural, artístico que en España dura un siglo. Su modelo, el modelo que nosotros tenemos, es Italia. Italia empieza anteriormente en el Renacimiento, empiezan todos los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, empiezan sobre el siglo XIV y llegan también hasta el siglo XVI. Todas las formas literarias, culturales y artísticas que se practican en España habían sido antes desarrolladas en Italia. ¿Bien? El Renacimiento es un periodo de cambios muy profundos. Pasamos de sociedades donde hay unas monarquías feudales chiquititas a sociedades con monarquías autoritarias, es decir, con monarquías donde los reyes, los monarcas tienen mucho más poder, dominan mucho más territorio, ejercen su poder sobre mucha más gente. El descubrimiento de América hace que a Europa llegue una cantidad enorme de riqueza que haga que todos los países europeos se enriquezcan, que se abran nuevas rutas comerciales hacia América, incluso dentro de la propia Europa. Hace que España en el siglo XVI se convierta en un auténtico imperio con territorios en lo que es la propia península ibérica, territorios en toda Europa, que veremos en el siguiente vídeo, y sobre todo territorios en el Nuevo Mundo. Este constante fluir económico de mercancías, de nuevas rutas comerciales, hace que la burguesía, que era una clase social que nació a finales de la Edad Media, que eran comerciantes y vendedores, cada vez tengan más poder, cada vez tengan más dinero y sea una de las clases sociales que en el Renacimiento de lo más poderoso. Llegan a codearse en importancia evidentemente con la nobleza, incluso empiezan a tener matrimonios mixtos entre nobles y burgueses. Y sobre todos estos cambios sociales, políticos, la curiosidad científica hace que empiecen a retomarse todas las investigaciones científicas que ya se habían empezado a hacer durante la antigüedad clásica grecolatina, gracias siempre a la visión que está por encima, humanismo y antropocentrismo, esta nueva manera de ver el mundo, de entender al ser humano como un ser completo, como un ser que tiene unas enormes capacidades y como un ser que merece la pena ser retratado y reflejado en el arte, en la música, en la pintura, porque todo lo humano vale, todo lo humano tiene importancia. ¿Bien? Espero que os haya quedado más o menos claro. Ahora a escribir. Nos vemos pronto. Un beso.